Hola a todos. En la órbita de un objeto alrededor de otro hay varios puntos en los que se puede permanecer de forma estable o casi estable y mantenerse siempre a la misma distancia de ese objeto. Es algo que se conoce como puntos de Lagrange. Es posible que lo hayáis escuchado alguna vez y es muy útil porque, por ejemplo, es en dos de los puntos de Lagrange donde se encuentran los asteroides troyanos de Júpiter. Júpiter se calcula que quizás incluso 1 millón de asteroides que comparten su órbita y que nunca se acercan al planeta. Son asteroides que están en los puntos de Lagrange. Pero además no solo eso, los puntos de Lagrange también se pueden utilizar, por ejemplo, para colocar telescopios, satélites y, en el futuro, quizás incluso para viajar a otros lugares del sistema solar de una forma muy eficiente. Así que en este vídeo vamos a hablar de qué son los puntos de Lagrange y qué es lo que hace que sean tan útiles. Esta ilustración muestra los puntos de Lagrange, en este caso del sistema Tierra-Sol. Siempre son 5 puntos y siempre de un objeto grande, como por ejemplo la Tierra, alrededor de otro objeto más masivo como el Sol. También tenemos, por ejemplo, los puntos de Lagrange del sistema Marte-Sol o Júpiter-Sol. Y en todos los casos nos encontramos con lo mismo. Lo que hace que sean tan interesantes es que son lugares en los que, en principio, no hace falta nada o hace falta un sistema de energía muy bajo para mantenernos en esa posición y no movernos en relación al objeto en torno al que estemos orbitando. Es decir, si nos colocamos, por ejemplo, en el punto L1 del sistema Tierra-Sol, siempre estaremos a la misma distancia de la Tierra y acompañaremos a la Tierra en su órbita, y de hecho es un lugar que se utiliza. Pero primero vamos a ver cómo son esos puntos, dónde están y qué utilidad tienen o qué usos tienen en el mundo real. Ahora podéis ver el diagrama de los puntos de Lagrange que os mostraba hace un momento sin que yo esté de por medio. En este caso lo que se representa es los puntos de Lagrange del sistema Tierra-Sol. Pero si viésemos el sistema Júpiter-Sol o el sistema Marte-Sol, por ejemplo, veríamos que los puntos de Lagrange están exactamente en el mismo lugar. Lo que cambia en el mundo real es a qué distancia están. Pero la ubicación de los puntos de Lagrange es siempre la misma. Lo único que cambia es que en función del planeta, a qué distancia estemos, etcétera, pues tendremos que alejarnos más o menos para llegar a ese punto de Lagrange. En el caso de los puntos L3, L1 y L2 están en línea recta de ambos objetos y los otros dos, L4 y L5, están 60 grados por delante y por detrás. L1 está en este caso entre la Tierra y el Sol. Es muy fácil de entender. Un objeto en este punto debe orbitar más rápido que la Tierra porque su órbita es más pequeña, está más cerca del Sol, pero como hay que tener en cuenta también la atracción gravitacional de la Tierra, es suficiente para frenar la velocidad del telescopio que pongamos ahí, por ejemplo, y hacer que su órbita sea exactamente la misma que la de la Tierra, y está a 1,5 millones de kilómetros hacia el Sol, es decir, no está demasiado lejos de nuestro planeta en realidad. Y hay que tener claro también que cuando hablamos de los puntos de Lagrange no hablamos de un punto específico en el espacio, es más bien una pequeña región. Es posible orbitar alrededor de los puntos de Lagrange, de hecho. Y en L1, por ejemplo, hay telescopios como la sonda SOHO, que se encarga de estudiar el Sol, que permanece ahí, en el punto de Lagrange L1, y que lo que hace es observar el Sol constantemente y ha permitido, por ejemplo, analizar, por supuesto, la actividad del Sol, pero también observar cometas. Este es un concepto artístico del telescopio Kepler, que se dedicó a la búsqueda de exoplanetas, que en estos momentos es el más prolífico, es el que más exoplanetas ha descubierto, aunque en principio lo desbancará el telescopio TESS en el futuro, y se encontraba en el punto L2, es decir, en dirección opuesta a la Tierra. Ese punto está también a 1,5 millones de kilómetros de nuestro planeta, simplemente en dirección opuesta al punto L1, y su funcionamiento es básicamente el mismo que el del punto L1, pero a la inversa. Es decir, un objeto en el punto L1, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra en dirección al Sol, tendría una órbita más pequeña que la de la Tierra y por tanto tardaría menos en orbitar alrededor del Sol, pero nuestro planeta lo frena y hace que se mantenga a su altura. En el punto L2 pasa lo contrario. La órbita sería más grande que la de la Tierra, debería tardar menos, y sin embargo tarda lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestro planeta, con su gravedad, lo que hace es acelerarlo y mantenerlo a su altura. El punto L2 es muy interesante porque ahí podemos colocar telescopios que están protegidos parcialmente de la luz del Sol y pueden observar el firmamento sin ningún tipo de impedimento. Allí se encontraba el telescopio Kepler, se encuentra el telescopio TESS, está la sonda Gaia, que está creando un mapa de la Vía Láctea en 3 dimensiones muy completo. Es a donde se va a lanzar el telescopio James Webb si no se vuelve a retrasar, Halloween de 2021, es decir, el 31 de octubre de 2021, y por tanto, desde el punto de vista de la exploración espacial,
y de la investigación, es un lugar extremadamente interesante porque ofrece unas condiciones muy buenas para el estudio del firmamento. El siguiente punto sería el punto L3, he vuelto a poner la ilustración para que sepáis a qué punto me refiero. El punto L2 lo tapo yo, pero en este caso nos interesa el que está en el extremo opuesto de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Es un punto que funciona gracias a, lógicamente, la gravedad del Sol y también la de la Tierra, y que es un punto ciego respecto a nuestro planeta, siempre está por detrás del Sol. Esto lo que hace es que, primero, por la distancia a la que está en el otro extremo de la órbita de nuestro planeta, nunca se haya enviado allí un satélite o telescopio, y que por otro lado sea muy útil en el mundo de la ciencia ficción, porque ha habido muchos ejemplos de tramas en series o películas donde se plantea que hay un objeto en el punto de Lagrange L3. Y es algo que desde el punto de vista de la exploración espacial no tiene mucha utilidad, no parece tener mucha utilidad, por lo menos no en el presente, y que sin embargo para los objetos naturales sí es un punto muy útil porque sirve como lugar de paso, como lugar de transferencia entre los puntos L4 y L5. Y eso lo vamos a ver con el caso de Júpiter. Los puntos de Lagrange L4 y L5 son los más interesantes porque, primero, son muy estables. Eso quiere decir que si, por ejemplo, enviamos una nave allí, no va a hacer falta llevar a cabo ninguna corrección para que permanezca en esa región. No pasa lo mismo con los puntos L1, L2 y L3. Cualquier nave que esté en esos puntos tiene que realizar pequeñas correcciones porque si no termina siendo expulsado de esos puntos de Lagrange. No son estables, son casi estables. Y de hecho los satélites que se mandan a los puntos L1 y L2 tienen sistemas de corrección. Lo que pasa con los puntos L4 y L5 es que de forma natural también son muy interesantes por los asteroides troyanos. Se pueden ver en esta imagen en el caso de Júpiter. Aquí en la imagen he indicado los puntos L4, L5 y L3. De ellos he hablado en alguna ocasión. Los asteroides griegos que están en el punto L4 están 60 grados por delante de la órbita de Júpiter. Los asteroides troyanos que están 60 grados por detrás de Júpiter están en el punto L5, y en el punto L3 en este caso se coloca otro grupo de asteroides conocido como los Hilda, la familia de Hilda, y es el punto que está por detrás del Sol respecto a Júpiter. En este caso, la imagen no lo muestra, pero en la animación sí lo podéis ver, el punto L3 funciona como un punto de trasvase para poder enviar asteroides del punto L4 al punto L5 para permitir que puedan circular, y es muy interesante ver cómo para nosotros no tiene mucha utilidad el punto L3 porque está demasiado lejos en la órbita de la Tierra, y sin embargo para los objetos naturales, para los asteroides, en este caso es un punto muy útil porque permite que puedan pasar del punto L4 al punto L5. A esto le hay que sumar que en el caso de la historia de la Tierra, la Luna se formó a partir de, es la hipótesis más aceptada, la colisión de un objeto del tamaño de Marte aproximadamente, al que se le llama Tea o Theia, con nuestro planeta hace miles de millones de años, y que se encontraba seguramente cerca del punto L4 o L5 y que fue perturbado gravitacionalmente hasta que terminó chocando con nuestro planeta, dando lugar a la formación de nuestro satélite. Es decir, en la historia del sistema solar encontramos como en el caso de la Tierra puede que también uno de esos puntos de Lagrange, ya os digo L4 o L5, fuese el lugar en el que se formó Tea o cerca de ese lugar y terminase siendo perturbado por la gravedad de la Tierra y del resto de objetos del sistema solar hasta el punto de terminar siendo expulsado de ese punto y chocar con nuestro planeta para dar lugar a la formación de la Luna. Es decir, también es interesante incluso para la historia de nuestro planeta. También es en esos puntos, L4 y L5, donde si hubiese alguno se esperaría encontrar un asteroide troyano de la Tierra. De momento no se ha podido observar porque son puntos difíciles de observar, están cerca del Sol desde nuestra perspectiva en la superficie del planeta, pero sí se ha observado que no solo Júpiter tiene asteroides troyanos, como decía al principio del vídeo, puede que tenga hasta 1 millón de asteroides en esos puntos. Marte también tiene asteroides troyanos, por ejemplo, y es posible que la Tierra tenga alguno, aunque de momento no se ha encontrado. En los puntos L4 o L5 no tenemos ninguna nave espacial, pero en el futuro podrían ser puntos muy útiles por esa estabilidad que ofrecen desde el punto de vista gravitacional, porque allí se podrían construir, por ejemplo, fábricas espaciales o, como en el concepto artístico, una colonia que esté en la órbita de nuestro planeta, y por tanto nos permite ver otro uso para los puntos L4 y L5 que en este caso sería interesante para el ser humano. Y además no solo eso,
Pensando en un futuro en el que tengamos la capacidad de viajar a otros lugares del sistema solar con más o menos facilidad, los puntos de Lagrange se pueden utilizar como una especie de autovía interplanetaria que permita viajar de un lugar a otro, yendo de un punto de Lagrange a otro, de un sistema a otro, del sistema, por ejemplo, Tierra-Sol al sistema Marte-Sol, con una cantidad de energía muy baja. Todavía no estamos en ese punto de tener esa cantidad de naves ni de misiones que se lleven a cabo a diferentes lugares del sistema solar, pero en el futuro los puntos de Lagrange podrían ser muy importantes porque permitirían recorrer el sistema solar utilizando una cantidad de energía baja en comparación a lo habitual y haría que por tanto fuese algo más eficiente. No quiere decir que vaya a ser mucho más rápido, pero desde luego sí, desde el punto de vista de energía, más eficiente, y eso lógicamente es interesante porque quiere decir que es menos costoso lanzar una misión, por ejemplo. Y por todo esto, los puntos de Lagrange no son solo una anécdota, sino que también en el futuro para el ser humano podrían tener aplicaciones muy importantes y, en el caso de los puntos de Lagrange L1 y L2, ya las están teniendo porque son lugares desde donde se está llevando a cabo la exploración del universo. Así que ahora ya sabéis qué son los puntos de Lagrange, y hay que decir que en el podcast de ayer, en Astrobitácora, estuve hablando de las auroras polares, de qué son, de cómo funcionan, de dónde se pueden ver, también de algunas de las auroras más llamativas de la historia, porque se produjeron, por ejemplo, en lugares muy alejados de lo habitual, y por tanto, si os llama la atención, os invito a escuchar el programa porque creo que os va a gustar. Y también, como ya sabéis, me podéis encontrar en Twitch todos los días menos los sábados, de 9 de la noche hasta las 2 de la madrugada aproximadamente, en horario peninsular español. Allí paso unas 5 horas cada día hablando con vosotros de astronomía. También ponemos algún simulador para tener una parte del stream pues más relajada para poder charlar con vosotros. Y además, también recordad, si os gusta lo que hago y queréis apoyarme para que pueda tener más medios y dedicar más tiempo a los vídeos de YouTube, por ejemplo, o a lo que hago en el blog, en Twitter, en el podcast, etc., podéis apoyarme a través de Patreon. Podéis encontrar el enlace en la descripción del vídeo. Es algo completamente opcional, pero lógicamente ese apoyo sería muy importante y por tanto, si queréis y podéis, ahí tenéis esa opción. Al margen de eso, poco más que añadir. Como siempre, muchas gracias por vuestros comentarios, muchas gracias por vuestra participación, por estar ahí semana a semana. Espero que el vídeo os haya gustado y eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!